Muy buenas tardes, ¿cómo están? Eh, Encontré esta manera para llegar mejor y más fácilmente hasta ustedes, porque de otra forma me parece bastante más complicado. En esta ocasión vamos a recordar algunas cosas que vimos en el texto anterior y voy a especificar algunos aspectos de cómo construimos nuestra representación del mundo. Para ello seguiré más o menos este orden. Primero voy a leer el texto que ya leímos alguna vez de Pierre-Yves Racah, en el que se refiere a la construcción de la realidad. En segundo, hablaré un poquito del aparato perceptual humano y también de algunos aportes de Jean Piaget, el psicólogo, acerca de cómo el niño va construyendo la noción de espacio. También voy a hablar de eh, cómo nosotros, para entender el mundo, categorizamos los objetos y cómo creamos en nuestra mente esquemas mentales y algunos modelos cognitivos idealizados que nos permiten reconocer las cosas y también hacer una especie de paquetes de memoria organizada para referirnos a determinadas situaciones, determinados objetos. Más o menos ese es el plan de vuelo de hoy y bueno, comienzo leyendo aquí en la computadora. Tengo el texto de Racah que dice lo siguiente. Dice: mostraré que ya que no tenemos acceso directo a la realidad, cualquier influencia de dicha realidad pueda tener sobre los seres humanos pasa por una construcción cognitiva, una realidad virtual que por razones evidentes no podemos en principio diferenciar de la real. Dicha construcción, que constituye la interpretación que cada persona hace del material que le facilita su aparato sensorial, es el resultado de una elaboración individual y social. Según este punto de vista, cada ser humano vive en un mundo virtual que él mismo ha construido, lo que hace o nos produce la ilusión de que compartimos, los miembros de una civilización compartimos un mismo mundo, tiene su origen en el hecho de que las reglas de interpretación de de que las reglas de elaboración de esta interpretación son relativamente estables y compartidas en una época y sociedad determinada. Ese es el fragmento. Veamos ahora qué es lo que nos quiere decir. Lo primero que es muy interesante es que cualquier influencia que la realidad tenga sobre los seres humanos pasa por una construcción cognitiva. Es decir, como dijo alguna vez Kant, el filósofo Emmanuel Kant, hace, no sé, más de 250 años, el ser en sí, lo que hay en sí, no lo podemos conocer. El nómeno, no lo podemos conocer. No tenemos acceso a él. Tenemos solamente acceso al fenómeno, que en este caso serían las cosas como se nos presentan. Pero se nos presentan a través de una construcción conceptual. Explico de nuevo. La realidad, según la ciencia lo ha venido confirmando, la realidad total está constituida por una energía inconmensurable, ondas electromagnéticas, rayos X, gamma, etcétera. Una energía que está ahí, pero a la que prácticamente no tenemos acceso, aunque con los instrumentos que ha desarrollado la física moderna es posible buscar y encontrarle explicaciones teóricas. Sin embargo, de todo aquel conglomerado energético, nuestros sentidos, solamente perciben una parte muy pequeña. Como un ejemplo, diría yo, el ojo humano, de todas las ondas lumínicas, solamente percibe aquellas que van
del rojo al violeta. Una gama muy muy pequeña. Del infrarrojo para allá, el ojo humano no percibe nada. Las ondas están ahí, pero el ojo ya no las percibe. Y del ultravioleta para allá, el ojo humano tampoco percibe ya nada. Es decir, lo único que percibimos es las ondas lumínicas que están entre el rojo y el violeta, es decir, la franja pequeñísima del arco iris. Si nosotros solamente percibimos esto, si solamente vemos los objetos, cuando ese tipo de luz, esas ondas, los tocan y nos envían al órgano visual una especie de vibración, ya sea cuando estamos hablando de la teoría de las ondas lumínicas o cuando estamos hablando de la teoría de los corpúsculos lumínicos. De cualquier forma, llegan al ojo estas sensaciones. Y en el ojo ocurren varios procesos. Uno es que, como tenemos una lente, la imagen del objeto se invierte y llega a la parte posterior del ojo en una forma invertida. Pero otra es que tenemos ahí unos corpúsculos parecidos a unos bastoncitos que se mueven y que se agitan con las diferentes ondas lumínicas y nos permiten que haya una diferenciación en la frecuencia de estas ondas. Todo eso se va por el nervio óptico, se va en forma de pequeños estímulos eléctricos muy débiles al cerebro, y es en el cerebro en donde se invierte nuevamente la imagen y se interpretan las formas y los colores. Entonces realmente lo que estamos percibiendo es un haz minúsculo de ondas lumínicas que imprimen en los ojos una sensación que a su vez pasa por un nervio en forma de estímulos eléctricos al cerebro y que el cerebro entonces interpreta como cosas, como mundo. Así es que eso que pensamos nosotros, que tenemos ante nosotros, que estamos viendo, que está ahí, en realidad es simplemente el reflejo de una sensación visual que pasa al cerebro y el cerebro lo interpreta. Y lo mismo ocurre con el oído y lo mismo ocurre con otros sentidos. Realmente el grado de estímulo que percibimos a través del oído es menor. No escuchamos, por ejemplo, el grado, los tonos graves como si lo hacen los elefantes. O no escuchamos, por ejemplo, los tonos agudos como si lo hacen los perros o incluso los niños. Los niños perciben tonos más agudos que puede percibir el adulto. Con esa pequeña gama de vibraciones sonoras que están en el aire, una vibración que no vemos, pero que nuestro oído sí detecta, que hace vibrar ahí la membrana del tímpano, una serie de pequeños huesecillos, partes de un instrumento muy fino, muy eficaz, muy preciso, que nuevamente a través del nervio auditivo lleva al cerebro aquellas impresiones para que el cerebro configure, reconozca y dé forma a la representación de un sonido. Así oímos la campana, oímos los ladridos de un perro, el ruido de un automóvil, la voz humana, la música. Y todo esto nos permite a nosotros construir en nuestra mente, en nuestro aparato conceptual, para no decirle mente, en nuestro aparato conceptual, erigir las representaciones de lo que está ocurriendo en el exterior, en el campo energético en el que estamos inmersos y del que solamente tenemos una pequeña parte reconocida. Ese sería quizá la primera reflexión. La realidad es realidad en tanto que nosotros construimos una representación de la realidad real, la cual nos es inaccesible. Esta realidad virtual, en ella estamos inmersos,
en ella nos movemos, en ella nos manipulamos y a través de ella es como habitamos el mundo. Nuestro aparato perceptual, los sentidos, solamente reciben una pequeña dosis de todo aquello, una pequeña parte. Y nuestro aparato conceptual, nuestra mente, lo retoma, lo construye y lo fija, lo ordena y nos permite habitar este mundo. Quiero ahora, refiriéndome al mismo tema, leerles un pequeño texto de Piaget, Jean Piaget, en el que muestra en una forma muy clara y breve cómo avanza el desarrollo de la percepción en el niño en relación con objetos y con el espacio. Dice así Piaget: en el punto de partida de la evolución mental no existe seguramente ninguna diferenciación entre el yo y el mundo exterior. El niño no reconoce aquello. El niño siente que todo es lo mismo. Él es todo. Todo es él. O sea, que las impresiones vividas y percibidas no están ligadas ni a una conciencia personal sentida como un yo, ni a unos objetos concebidos como exteriores. Se da sencillamente un bloque indisociado o como desplegadas en un mismo plano que no es ni interno ni externo, sino que está a la mitad de camino entre estos dos polos que solo a poco irán oponiéndose entre sí. Es decir, el niño, cuando nace, al principio, no diferencia. Ve una especie de caos indeterminado del que poco a poco irá saliendo. Los experimentos, los avances, las investigaciones muestran que los primeros objetos que reconoce el niño como tales son los ojos de la madre y el seno materno. Es el olor del satisfactor comida que empieza a distinguirse, y solo después el niño comienza a reconocer caras o personas o objetos. Dice Piaget: a causa precisamente de esa indisociación primitiva, todo lo que es percibido está centrado en la propia actividad. El yo se halla al principio en el centro de la realidad, precisamente porque no tiene conciencia de sí mismo, y el mundo exterior se objetivará en la medida en que el yo se construya en tanto que actividad subjetiva interior. Es decir, esa indiferenciación se irá diferenciando, separando a medida que el niño, construye su propio yo como una actividad subjetiva e interior. Y automáticamente ese yo se plantea en oposición a lo externo, a la totalidad. Dicho de otra forma, la conciencia empieza con un egocentrismo inconsciente e integral, mientras que los progresos de la inteligencia sensorio-motriz desembocan en la construcción de un universo objetivo. Esta inteligencia sensorio-motriz, la inteligencia que se refiere a nuestros movimientos, a la construcción conceptual del espacio, al entendimiento de nosotros mismos como seres que se mueven en el espacio, esa inteligencia desemboca en la construcción de un universo objetivo. Es decir, vamos desarrollando esta inteligencia espacial y entonces en ese espacio nos entendemos que hay cosas objetivas, ¿no? Que hay todo un mundo objetivo. Hay árboles, hay paredes, hay cuartos, hay casas, ventanas, camas, mamás, papás. Y entonces esta es nuestra inteligencia que comienza a ordenar todo aquello. A ese universo exterior se opone pues la vida interior localizada en el cuerpo propio. Una afuera, una adentro, un yo, un mundo. Dice Piaget que 4 procesos fundamentales caracterizan esa revolución intelectual que se realiza durante los 2 primeros años de vida del niño. Y se trata de las construcciones de las categorías
de objeto y del espacio, de la causalidad y del tiempo. Todas ellas, naturalmente, como categorías prácticas o de acción pura, y no como nociones de pensamiento. Voy a repetir las 4 categorías. La construcción de las categorías de objeto y espacio, causalidad y tiempo. Así el niño comienza a ver que hay un espacio y en él hay objetos, materiales, y comienza a ver que hay causas, que si él avienta la pelotita o el objeto cae, y entonces esa causalidad se integra en la categoría del tiempo. Entonces, Piaget también estuvo en sus investigaciones dando cuenta de cómo el niño, el pequeño, al principio cuando una pelota se va abajo de la cama, ya no la sigue, no la busca, como si hubiera desaparecido. En cambio, con el desarrollo sensorio-motor, el niño sigue la pelota, o se agacha, o la busca, o pide que se la traigan porque sabe que está abajo de la cama. Y esto significa que el niño empieza a entender que el espacio objetivizado, tiene una lógica que es muy importante y que él entiende como práctica de su estar en el mundo, no como teoría, solamente como práctica. Y la práctica le dice que si yo camino para allá, me muevo hacia allá, que hay un punto de salida, un punto de llegada y un camino. Y la práctica le dice que él no puede estar en 2 lugares al mismo tiempo. Y la práctica le dice que las cosas no desaparecen así nomás. Una lógica espacial que desde muchos aspectos se refleja también en las nociones de lógica formal de los primeros griegos, de los filósofos griegos. Los filósofos griegos de hace 2500, 2600 años. Por eso, cuando Parménides, uno de los primeros filósofos griegos, escribe su poema que conocemos nosotros como el poema de Parménides, porque hay que recordar que antes la poesía estaba muy ligada a la sabiduría, a la filosofía. Pitágoras escribía en versos sus teorías filosóficas, Parménides también, Empédocles también, y muchos otros filósofos griegos así lo escribían. Cuando nosotros estamos pensando en el poema de Parménides, nos acordamos de aquello que la diosa le dice a Parménides. Le dice, mira, el ser es y el no ser no es. Y todo lo que se aleje de ahí conduce al error. Cuando yo lo oí en la preparatoria, naturalmente me reí. Pues qué gran avance ese, hombre, que el ser es y el no ser no es. Sin embargo, si nosotros consideramos que antes de esta percepción del mundo no había una clara diferenciación entre el ser y el no ser, algo teórico, algo, una clasificación, digamos de así, una primera clasificación, pues entonces nos encontramos con que esa es la base de toda una lógica, de toda una filosofía y de toda nuestra cultura occidental. El ser es, el no ser no es. Cuando nosotros estamos hablando de espacio, estamos siguiendo esta misma lógica. Lo que es, ahí está. Y lo que no es, eso no está, no existe. Cuando nosotros estamos hablando del principio de identidad, que toda cosa es idéntica a sí misma, como decía Aristóteles, también estamos reconociendo esa dimensión espacial en nuestra vida. Las cosas, claro, son idénticas a sí mismas. Lo entendemos, porque esta botella no puede ser distinta de sí misma, porque en el espacio único de esta botella, solamente esta botella se encuentra ahí. Entonces, los principios espaciales, los principios de la lógica espacial que utilizamos,
son muy similares, tienen mucha relación con los principios lógicos. Si A es igual a B y C es igual a B, entonces A es igual a C. Y eso lo constatamos también en el escenario del espacio en el que nos desenvolvemos. Así pues, tenemos que el mundo es infinito, no lo podemos percibir directamente. A través de los sentidos nos llega un pequeño cúmulo de impresiones que van al cerebro, el cerebro las interpreta y el cerebro construye una representación de este mundo en el que nos desenvolvemos. En esa representación ocupa un papel básico el espacio, una manifestación conceptual que desde pequeño nosotros comenzamos a formar junto con las otras tres categorías que nos dice Piaget: la objetivación, o sea, los objetos, el espacio, la causalidad y el tiempo. En esa forma nosotros vamos construyendo y representando un mundo. Los objetos comienzan a salir del caos indiferenciado en el que se encuentran y comienzan a ser percibidos como totalidades, como figuras. Así, cuando el papá o la mamá nos dice, pajarito, pajarito, un pajarito, ese pajarito deja de ser parte de ese todo indiferenciado y adquiere su categoría de figura, de unidad colocada en ese espacio. Cuando nosotros comenzamos a crear esa representación mental de la realidad, la creamos a base de nuestra presencia en el mundo. Digamos, Lakoff y Johnson, dos lingüistas muy connotados, los que escribieron el gran libro Metáforas de la vida cotidiana, también escribieron una obra que se llama Philosophy in the Flesh, Filosofía en la carne, en la que hacen hincapié en el hecho de que nosotros estamos haciendo filosofía, estamos reflexionando, estamos pensando a partir de la experiencia del cuerpo. No hay pues una razón absoluta, como lo diría Hegel en su momento. No hay pues una entidad abstracta que nos diga, ahí está lo conceptual para que ustedes lo vean. No, hay un cuerpo que tiene un cerebro y unos ojos y unos oídos. Y es a la medida de esos ojos y esos oídos que nuestro cerebro, a su medida, a la medida humana, traza esta representación. ¿Cómo verán el mundo los ángeles? ¿Cómo verán el mundo los gatos? ¿Cómo verán el mundo los pescados? Seguramente muy diferente a cómo lo percibe el ser humano. La construcción es totalmente diferente en un hombre, no sé, a una hormiga o a un caracol. Entonces nosotros, a partir de la experiencia del cuerpo en el mundo, empezamos a tener experiencias repetidas. Vemos que nuestra mamá se va y regresa, por ejemplo. Vemos que nosotros vamos a la escuela y volvemos. De chiquitos nos llevan a la guardería y nos regresan. Vamos al otro cuarto y volvemos. Nos movemos de un lugar a otro de la cuna. Y entonces, automáticamente, inconscientemente, empezamos a crear, nuestro sistema conceptual comienza a crear, a organizar y a ordenar ciertos esquemas mentales que nos permiten continuar desenvolviéndonos en el mundo. Unos esquemas mentales muy sencillos primero, ¿no? Por ejemplo, hay un esquema mental que ha sido muy estudiado, que se puede decir en español como camino, o si no en inglés como path, el camino. Y ese es un esquema mental que tenemos aquí en nuestro sistema conceptual como una de las bases fundamentales. Y esa experiencia del camino es ir de un punto A
a un punto B, donde quiera que se encuentre. Ese es un camino. Tenemos también la experiencia del que le han denominado los lingüistas del contenedor. Un contenedor. Es decir, un esquema en el que hay simplemente un adentro y un afuera. Es un contenedor. Tiene un adentro y un afuera. Y un límite. Esta experiencia la hemos tenido porque nosotros mismos, en alguna forma, nos reconocemos como contenedores. Y reconocemos quizá nuestra cuna como un contenedor, y una cazuela como un contenedor, y una casa como un contenedor, y una ciudad como un contenedor. Estoy en la casa, estoy en la ciudad, está la comida en la cazuela, está la leche en el biberón, contenedor. Es otro de los esquemas básicos. Pero así como hay el esquema básico de camino y de contenedor, hay muchos otros. El de retorno, el de objeto, etc. Y son esos esquemas básicos que han surgido a partir de nuestra experiencia corporal en el mundo, los que norman nuestro sistema conceptual, los que le dan una base y una solidez para que sobre eso construyan una representación coherente del mundo que habitamos, el mundo en donde manipulamos los objetos, el mundo que transformamos, el mundo en el que nosotros mismos nos desenvolvemos como sus habitantes. Si bien hay esos esquemas mentales muy sencillos, muy básicos, o como les han llamado algunos estudiosos, esquemas mentales esqueléticos, algunos lingüistas los han llamado así, hay otros esquemas más complicados, más complejos, que han ido surgiendo a partir de aquellos primeros esquemas. Vamos a decir, el esquema de camino, del que todos tenemos una representación, o el esquema de contenedor, del que todos tenemos una representación, de pronto se vuelve más complejo, ¿no? Entonces, en vez de ser la cuna o la casa, es la apatía, ¿no? Estoy en la apatía, como si la apatía fuera un contenedor. O estoy en el camino correcto, en el curso de la vida, ¿no? Entonces la vida se convierte también en un camino. Son modelos más complejos, esquemas más complejos, y sobre esto de los esquemas mentales quiero leerles algo que ha dicho Mark Johnson y que para nosotros tiene mucho sentido en este momento. Dice: dice Mark Johnson, un modelo o esquema, hay que recordar, los esquemas son más sencillos, los modelos son un poquito más complicados, más complejos. Un modelo o esquema mental es un patrón recurrente, o sea, algo que vemos que se repite en nuestra experiencia. Una forma y una regularidad, nuevamente algo que es regular, que está presente una y otra vez, en o de las actividades de ordenamiento de las experiencias. Estos patrones surgen como estructuras significativas principalmente a partir de nuestra experiencia corporal en el mundo, nuestras manipulaciones de objetos, nuestras interacciones físicas también. Como ejemplo, podemos decir que a partir de nuestra experiencia recurrente con sillas, hemos construido automática e inconscientemente un modelo cognitivo idealizado de silla. Es como si en la mente tuviéramos un esquema de silla, no la silla, sino un esquema de silla. Un esquema espacial muy sencillo, el de silla, que ha sido archivado ordenadamente en la memoria,
lo que a su vez nos permite reconocer como tal a este objeto, en sus múltiples formas de presentarse ante nosotros. Por eso les digo que lo que estructuramos a partir de nuestra experiencia es el esquema, no la silla, porque entonces diríamos a una silla de comedor y le diríamos silla, pero si se nos presentara una silla de una peluquería, ya no la reconoceríamos. Sin embargo, la reconocemos. Y si se nos presentara una butaca de cine, ya no la reconoceríamos. Y sin embargo, la reconocemos. Entonces, toda esta serie de cuestiones nos permiten que reconozcamos una silla en cualquier dimensión que se encuentre, en cualquier forma que se encuentre, porque es el esquema lo que estamos nosotros poniendo. Si nosotros ponemos, si yo les digo una manzana a todos ustedes, esa manzana, cada uno de ustedes la va a representar mentalmente en una forma distinta. No hay una sola manzana que sea parecida a la otra. Si cada uno de ustedes describiera su manzana, vería que cada manzana es distinta. Lo mismo si les digo, piensen en una escalera, unos la imaginarían de tijera, otros de caracol, otros de granito, otros de palo, etc. Sin embargo, cuando dije escalera, ustedes reconocieron una representación. ¿A qué se debe esto? Precisamente a que lo que hay en el aparato conceptual de cada uno de ustedes es simplemente el esquema mental de escalera, no una escalera determinada. Y así ocurre con todo, con las escaleras, con los libreros, con las sillas, con las mesas, con los perros, etc. Sigue diciendo Johnson que nuestro conocimiento se organiza mediante estos esquemas mentales que constituyen modelos cognitivos de diferentes aspectos del mundo, modelos que nosotros utilizamos para comprender nuestra experiencia y razonar sobre ella, así como para guiar nuestras inferencias a partir de la información recibida. Cada modelo cognitivo idealizado es una estructura que representa una totalidad de algún aspecto o parte del mundo. Estos modelos son inconscientes y se utilizan automáticamente y sin esfuerzo. Nosotros no podemos observarlos directamente, pero son inferidos a partir de sus efectos. Sin embargo, sí podemos reflexionar sobre ellos, y es lo que nosotros en este momento estamos haciendo. Así, si nosotros nunca hemos visto una rueda de molino, no la podemos representar, porque saben que es una rueda, una piedra, saben que es un molino, y entonces lo podemos en esa forma ir representando. Bueno, pues además de estos modelos idealizados que estamos nosotros viendo, que son desde el esquema básico, por ejemplo, de un camino, un contenedor, hasta uno más complejo, por ejemplo, de una silla o de una escalera, hay otros modelos más complejos todavía. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de gestales experienciales. Si yo digo, Juan le disparó a Pedro, todos entendemos lo que estamos diciendo. Sin embargo, la acción de disparar es una acción muy compleja. Ahí en esa acción interviene, por ejemplo, el conocimiento de qué es un arma, de que esa arma tiene un proyectil o una bala, de que hay una acción de apretar el gatillo para que salga el proyectil, de que ese proyectil causa daños muchas veces irreversibles o puede incluso quitar la vida. Sin embargo, yo lo único que dije, Pedro disparó a Juan. Y entonces nosotros entendemos todo lo demás, porque ya tenemos nosotros el esquema mental de lo que es disparar, el modelo. Y en este caso, dada la complejidad de este modelo, le estamos llamando gestal experiencial. Es decir, una configuración que puede darse y que podemos entender a partir de todas las experiencias que hemos tenido en nuestra vida, de todo el conocimiento que tenemos de lo que son las armas, de lo que son las confrontaciones, de lo que es manipular un objeto de este tipo,
conocemos los proyectiles, conocemos los efectos que causan, etcétera. Entonces aquí, en este sentido, una gestal experiencial es también ir a un restaurante. Yo les puedo decir a ustedes, ayer fui a un restaurante y nadie me va a decir, oye, a ver, abriste la puerta y luego, ya saben que fui, que comí, que pagué. Saben que llegué, que crucé una puerta, que algún mesero me llevó una carta, que yo elegí, que si iba con una persona le di elegir a ella, que pedí una bebida, que pedí una comida, que más tarde la comí, que utilicé cubiertos, que había una mesa, que había más gente, etc. En la gestal experiencial, Judy va a Starbucks, también sabemos qué pasa. No necesitan decirnos ni siquiera que Starbucks es un café, porque ya lo sabemos. En la experiencia ya nos ha dicho qué es eso, ya lo archivamos, ya lo ordenamos. Es un café y no nos necesitan decir que llegó y pagó, ya sabemos que va a pagar. Y que eligió, ya sabemos que va a elegir. Todo eso ya está dentro de ese paquete de memoria organizada. Este concepto de paquetes de memoria organizada, que puede también señalarse como modelos cognitivos, o se pueden llamar también gestal experiencial, lo ha descrito así, por ejemplo, Pilkington. Pilkington nos ha dicho que es un paquete de memoria organizada. Una serie de eventos articulados en los que nuestro sistema conceptual puede reconocer una sola configuración. Así hay otros, Shank y Abelson, por ejemplo, ellos nos hablan de guiones, nos hablan de escenarios. Un escenario puede ser una escuela. Y entonces ahí ya sabemos todo lo que hay. Ya dije escuela, ya saben todos ustedes. Es un paquete de memoria organizada, un escenario. Son modelos cognitivos idealizados que nosotros hemos recogido, que archivamos y que nos permiten desenvolvernos en el mundo. Todo esto viene al caso porque estamos hablando de cómo nosotros conocemos el mundo. Eso es importante porque tenemos que ver cómo más adelante, cómo las palabras y cómo la ideología nos imprimen una tensión para que actuemos como quieren los autores del discurso hegemónico. Entonces es importante que vayamos reconociendo todas estas situaciones, estas pequeñas nociones de esquemas mentales, de modelos cognitivos idealizados, gestales experienciales, etc. Otro lingüista, Mark Turner, desarrolló una noción muy interesante. Estas nociones a veces vienen de otros filósofos anteriores, pero han sido retomados por estos lingüistas cognitivos o lingüistas cognitivos. Y ellos han tratado de trabajar con esto, y han abierto unos campos enormes a la investigación y a la forma de ver el mundo. Mark Turner desarrolló la noción de historia. Y no estoy hablando aquí de la historia, de la historiografía. No. Estoy hablando de un pequeño modelo cognitivo idealizado denominado historia, que nosotros reconocemos total o parcialmente en cuanto se refieren a él. Y que ese modelo nos permite entender el mundo, manipularnos en él. Nosotros nos entendemos unos a otros y nosotros mismos nos explicamos a través de pequeñas historias. Y pongo un ejemplo. La comida del mediodía. Pues es una pequeña historia. Voy a la comida del mediodía. Una gestal experiencial, un modelo cognitivo idealizado. Todos lo van a entender. Y sin embargo, cada comida del mediodía es distinta. Pero ahí vamos a estar. Está la comida del mediodía. El papá, o la mamá, o
A veces no estará el papá, estará la mamá, estará el tío, a veces el abuelo. Servirán un plato o dos o tres, depende. Pero todos podemos reconocer ese modelo cognitivo idealizado con todas sus variaciones que puede haber. Unos comen en el antecomedor, otros en la cocina, otros en el comedor, unos en unas sillas grandes, otros en unas sillas chicas, etc. Y son esas pequeñas historias las que nos hacen que nosotros nos entendamos. Voy a dar clases a la universidad, voy a recibir clases a la universidad, voy a escribir un libro, voy a comer, voy al cine, voy al restaurante. El día de ayer estuve en el hospital con un amigo. Todas esas son las pequeñas historias. Quisiera leerles algo al respecto para que quede más claro. Nuestro modelo de análisis propone que la historia, así como lo reconocen Turner, Lakoff y Johnson, constituye el principal articulador de nuestra experiencia. Entendemos el mundo en pequeñas historias. Para ello lo consideramos como un modelo cognitivo idealizado complejo, como un todo conceptual en el que reconocemos una secuencia estereotipada y previamente conocida, al menos parcialmente por nosotros, y que ha sido archivada esquemáticamente y ordenadamente en nuestra memoria. De acuerdo con lo anterior, reconocemos una historia, dice Turner, como una compleja, dinámica integración de objetos, actores y eventos. En la historia fui a Starbucks, o Luis fue a Starbucks, es una articulación compleja de personas. Están los de la caja, los que hacen el café, está Luis, están la gente que está ahí sentada tomando café. Todos están articulados en esta pequeña historia. También de objetos. Están las sillas, las mesas, las cafeteras, el mostrador, etc. Y de acciones. Luis pagó, Luis recibió, alguien agitó el café, alguien está leyendo, alguien está bebiendo. Estas pequeñas historias son articuladores conceptuales complejos de acciones, personas y cosas. En un solo todo conceptual. ¿Cuál es el todo? Es el que reconoces cuando dices Luis fue al café. Ese es el todo conceptual. Ir al café, esa pequeña historia. Es articuladora de muchísimas cosas. Pero todas estas objetos, personas y acciones están articuladas ahí. Están implicadas, sobreentendidas. Pero nosotros, en nuestra experiencia, hemos conocido eso y lo hemos ordenado en nuestra memoria de largo plazo, en nuestra memoria de corto plazo, en una forma perfecta, y entonces recurrimos a ello y sabemos exactamente de qué se está hablando. Pero no solo en la literatura están presentes las historias, bueno, ya lo sabemos eso. Nuestros actos cotidianos los entendemos y los vivimos en términos de pequeñas historias, y entre ellas, las que conocemos mejor son las historias de eventos en el espacio. Claro. Turner considera que una historia es un principio básico de la mente, ya que la mayor parte de nuestra experiencia, de nuestro conocimiento, de nuestro pensamiento, está organizado en historias. Hemos hablado de historias muy pequeñas, de historias básicas, pero ¿qué tal la historia de la teoría de la relatividad? Es una historia. ¿Qué tal la historia de la filosofía de Platón? Es otra historia. Claro, son historias mucho más complejas en las que está articulado todo un sistema, todo el universo. Entonces es mucho más complejo. Pero nuestra vida la entendemos en función de pequeñas historias cotidianas. Y todas son espaciales. Turner lo ejemplifica. Bueno, todos los días a la hora de comer, el padre toma asiento frente al hijo y ambos toman los alimentos. La comida es siempre diferente. Las acciones que realizan ambos son también distintas cada día, pero todos reconocemos que los objetos y el evento
son esencialmente el mismo. Es la historia de la comida cotidiana. Sobre estas bases podemos considerar que las historias constituyen el instrumento principal del pensamiento. Reconocerlas es una capacidad de nuestro aparato cognitivo. Esto significa que somos también capaces de reconocer las entidades presentes en los eventos y las secuencias que prevalecen en ellas. O sea, una ida al Starbucks o una comida cotidiana. Nosotros somos capaces de reconocerlas como historias, pero también somos capaces de reconocer los eventos, los participantes, las entidades que se relacionan en cada una de estas historias. En este sentido, tomar leche, ir a la oficina o escribir una carta son pequeñas historias que nos permiten dar significado, predecir, evaluar y explicar nuestros actos. El cerebro reconoce y organiza estas pequeñas historias como secuencias. Estas secuencias temporales también son espaciales. Las categorías del espacio y del tiempo están presentes en todos nuestros actos. No podemos deslindarlos de ellas. Tú podrás imaginar alguna historia extraña, pero casi siempre será espacial. Digo casi siempre porque, bueno, si es una historia numérica, digamos, la historia del 1 al 5, si la tomamos como historia, esa puede no ser espacial. Los números no tienen una realidad espacial. Pero en términos generales, todas las historias que nos permiten a nosotros explicarnos nuestra vida son historias que ocurren, que se dan en el espacio. Estamos pues nosotros hablando de cómo entendemos el mundo. Ahora bien, en toda esta percepción de esquemas, de modelos cognitivos, de gestales experienciales, de unidades de memoria organizada, de historias, en tanto que modelos también, podríamos preguntarnos, bueno, pero ¿cómo es que reconocemos las cosas? ¿Cómo es que sabemos que esto es una bocina o que sea tan distinta de esta otra? Ya Aristóteles se había preocupado por eso, ¿no? Tenía una teoría de categorización. Decía que, bueno, para que un objeto pertenezca a una clase de objetos o a una categoría, era necesario que tuviera las características o cualidades necesarias y suficientes. Es decir, por ejemplo, bueno, para que ésta sea vaca, pues tiene que andar en 4 patas, hacer mu y dar terneritas, dar leche y dar terneritas. Y esas cualidades eran suficientes y necesarias, y con eso la vaca era vaca. Ahora, en el paso del tiempo, ha habido avances como en todo. Eleanor Roche, por ejemplo, se dio cuenta que las categorías no son tan precisas como suponía Aristóteles. Son más bien, las categorías tienen más bien límites borrosos. Y algunos miembros de la categoría son más prototípicos que otros. A su teoría se le llamó la teoría de los prototipos. Y ella nos dice que hay pájaros que son, por decirlo de alguna forma, más prototípicamente pájaros que otros. Por ejemplo. Y así en cada categoría. Vamos a suponer, si yo digo canario, entra perfectamente en la categoría de pájaro. Es un pajarito prototípico, el canario. Canta, vuela, pone huevitos, tiene nidito, se para en los árboles. Un pájaro. Si yo digo gorrión, también, canario. Pero ¿qué pasa si digo gallina? ¿Es un pájaro? ¿Una gallina? Ese día estaban los pájaros esplendorosos. ¿Piensan ustedes en una gallina? Yo creo que no. ¿Por qué? Pues porque es menos prototípico. Nuestro esquema mental de pájaro es un esquema prototípico en el que el pájaro está representado por un ave tipo canario, tipo gorrión, tipo golondrina, pero no tipo gallina. La gallina
digamos, no canta, la gallina no vuela, la gallina no hace un nidito, pero tampoco es prototípico el avestruz, por ejemplo. No decimos, estaba el cielo lleno de pájaros y pensamos en avestruces volando, que para empezar no vuelan, ¿no? O el otro, el ñandú, ¿no? Se llama. Entonces, realmente, cada categoría tiene sus elementos prototípicos. Si hablo de perro, pues el prototipo será el, no sé, el pastor alemán, y no el chihuahueño, o el salchicha. Perro y piensas en el pastor alemán y el doberman, ¿no? Son perros muy prototípicos. Si tú dices plato, pues piensas en un plato, un recipiente redondo con cierto fondo, pero no como en algunas partes que te dan el plato, una tabla, digamos, ¿no? Una tabla donde te ponen, por ejemplo, un filete, una ensalada. O en otras partes que pides el plato y te dan algo que casi parece vaso. Entonces, todos son platos, pero unos son más prototípicos que otros. Un sillón prototípico pues, es aquel que tiene 4 patas, es brazos anchos y es cómodo. Hay sillones de toda naturaleza. Bueno, están los famosos puff, que algunos dicen, no, pues es un sillón, sí, pero no es prototípico. Entonces, nosotros cuando tenemos ya en el sistema conceptual aquellos esquemas mentales que se han formado a partir de nuestra experiencia en el mundo y que primero fueron espaciales y que después se fueron complejizando con situaciones y eventos, entonces nosotros podemos entender cómo vamos categorizando. Y así, todos estos son libros. Hay unos chiquitos, hay unos muy chiquitos, hay otros enormes, así, grandes, hay otros regulares, otros delgaditos, otros gordos, sin embargo, otros de pasta dura, otros de pasta blanda, otros no tienen pasta. Y a todos les digo libros. ¿Por qué? Porque responden al esquema del libro, cuyo núcleo es un conjunto de páginas impresas que hablan sobre un tema, etcétera, etcétera. Pero unos son más prototípicos que otros. Es más prototípico el libro, digamos, media carta, que es el libro chiquitito, que un libro chiquitito así, o que un libro así de enorme, ¿no? Como hay algunos por ahí. Entonces, el libro prototípico es precisamente ese libro que es como el término medio y que responde a todas las expectativas de nuestro esquema mental. Lo mismo ocurre pues con todos los objetos. Entonces estamos nosotros hablando de que categorizamos, somos seres que distinguen, que crean clases de objetos distintos. Y en esas clases de objetos distintos, en esas categorías de objetos distintos, nosotros estamos inmersos, pero además es lo que nos permite reconocerlos. Reconocemos el mundo, categorizamos los árboles, categorizamos las flores, categorizamos las personas, reconocemos, hacemos clases, clasificaciones. Y en todo esto, un elemento fundamental es el lenguaje. Porque si bien es cierto que en los esquemas más primarios, más esqueléticos, está inmiscuido el cuerpo en tanto que presencia en el espacio, también es cierto que nosotros cuando... Mira, déjenme ponerles un ejemplo. Cuando nosotros estamos categorizando,